No acatan, ahí está, esa es la palabra. O no respetan, ahí está. En esta columna vamos a abordar un tema que podríamos definirlo de esta manera. ¿Por qué la dirigencia política del sistema tiene diferencias en lo que es el plan económico, pero no así las tiene en lo que sería el plan político de este gobierno? Para empezar, tenemos que plantear que el llamado programa económico o este plan que puso en marcha Milei con su ministro Caputo desde que asumió, es un plan que ya todos conocemos. Es una, como hemos dicho en otras oportunidades, es una martingala, una especie de armado económico en donde lo que se privilegia es la especulación financiera en cuanto a darle todas las posibilidades al capital financiero para que traiga, entre comillas, inversiones, que son todas de muy corto plazo. Ese esquema económico basado fundamentalmente en lo que se llama el funcionamiento del carry trade. Significa dejar un dólar bajo, ¿sí? Un dólar barato, en una estabilidad cambiaria ficticia, al mismo tiempo que se le ofrecen a esas inversiones tasas en pesos que son astronómicas, que en ningún otro lugar del mundo se pueden conseguir. Entonces esos capitales vienen a la Argentina, traen sus dólares, toman esos pesos, los ponen a trabajar en el sistema financiero con retornos, como decíamos, del 30 al 40% anual, y luego esos pesos los vuelven a cambiar a dólares y se llevan un porcentaje de ganancias que es fabuloso en dólares, ¿no? Bueno, este esquema, que obviamente depende de que entren esos dólares para poder solventar los gastos que la economía argentina necesita afrontar con la moneda estadounidense, está haciendo agua. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una cuestión fundamental, que es que se gastan más dólares que los que ingresan. En estas últimas semanas se han conocido los datos de la gran diferencia que existe entre la salida de dólares por las importaciones, el aumento exponencial que han tenido las importaciones, y la baja cada vez mayor, incluido los dólares que ya liquidó el campo de las exportaciones. Esa diferencia nada más en un trimestre ha sido casi de 6.000 millones de dólares abajo. Pero además hay otro factor, que es que la economía capitalista está en crisis en el mundo, la inestabilidad económica es permanente, la volatilidad, como ellos le llaman, es permanente, y por lo tanto los capitales prefieren, una vez hecha la ganancia en este país, llevarse los dólares a lugares, a refugios más seguros. El banco de inversión JP Morgan, uno de los más grandes del mundo, en abril, algunos días después de que se firmó el acuerdo del gobierno con el FMI, recomendó a los inversores venir a la Argentina y meterse en lo que explicamos antes, en el carry trade. En ese informe de abril, este banco de inversión planteaba que ese esquema duraba hasta agosto. Ahora bien, en los últimos días de junio, el mismo banco saca un informe que se ha conocido por todos los medios, en donde dice que ya es hora de retirarse, por las razones que ellos plantean de ruidos políticos, cosas que no ven bien en la economía, por esto que hablábamos antes, de que están viendo que se van más dólares de los que entran, y por lo tanto esos acreedores quieren asegurarse sus dólares y por lo tanto
recomiendan que ya es momento de irse. Es decir, que ese plazo que se cumplía en agosto se cumplió a finales de junio. Esto previamente había sido también, había tenido un antecedente, que es que Morgan Stanley, que es una de las calificadoras de riesgo también más importantes del mundo, había definido que la economía argentina seguía en el nivel que ellos le llaman standalone, que significa, bueno, es una economía que se tiene que manejar sola, que no tiene acceso al crédito internacional. Para que tengamos una idea, en ese nivel están Tanzania, está Ruanda, está Ucrania, es decir, países que están en guerras civiles, guerras con otras potencias. Bueno, en ese mismo nivel, Morgan Stanley hace unas semanas también planteó que la economía argentina no estaba dando buenos signos. Todos esos ruidos hacen que, claro, haya sectores de la burguesía monopolista, sectores empresariales, que ven que sus intereses se cruzan con estas políticas de cortísimo plazo y empiezan, podríamos decir, a patalear. Cuando Cristina Kirchner dice que este plan tiene fecha de vencimiento, no se equivoca, pero ella lo dice porque también está representando a algunos sectores del poder económico que están mostrando sus diferencias y su disconformidad con el plan de este gobierno. ¿Por qué? Porque están perdiendo oportunidades de negocios, por ejemplo, al estar el dólar a un precio bajísimo que no cierra para las políticas de las empresas que tienen que exportar, por ejemplo. Todo esto es lo que decimos que muestra que los sectores políticos y la dirigencia política del sistema tiene diferencias porque son diferencias de negocios. También el PRO ha mostrado hace un tiempito un documento de su fundación Pensar, en donde le hace críticas a este modelo. Pero todo eso, volvemos a repetir, tiene base en que son sectores del poder económico que no están pudiendo hacer los mismos negocios que otros sectores y por lo tanto generan ese ruido y esas diferencias en lo que es la economía. Ahora bien, vayamos a la política. Primero hay que decir cuál es el plan de la burguesía en el terreno político. Lo venimos diciendo desde la asunción de este gobierno y antes también. Hay una condición, podríamos decir, indispensable para que la economía argentina tenga sustentabilidad, que va mucho más allá del ajuste que se pueda hacer en el Estado, ¿sí? Que tiene que ver con que los sectores monopolistas, las empresas monopolistas, para poder atenuar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y poder generar mejores condiciones en la competencia intermonopolista a nivel mundial, necesitan que en la Argentina se vaya, como se está haciendo, contra todos los derechos y las conquistas del pueblo trabajador, ¿sí? Toda esta ola de despidos, de suspensiones, de retiros voluntarios, las rebajas salariales que muchas empresas quieren implementar, más allá de los convenios o las casi inexistentes discusiones paritarias, tienen que ver con este plan político que significa generar mayor explotación de la mano de obra, mayor productividad de la mano de obra, para que el capital tenga condiciones, como decíamos antes, de mejores condiciones en la competencia interburguesa a nivel mundial. Este plan político, los mismos sectores que en la economía le hacen críticas al gobierno, en la cuestión política no tienen ninguna diferencia. Se está viendo
una reafirmación de la conducta política de las empresas, de la conducta política de la burguesía monopolista, en donde como un solo hombre, como una sola clase, podríamos decir, van en contra de todos los derechos y de las conquistas, incluso hasta del derecho a huelga, ¿sí?, que implica este avance contra el pueblo trabajador, contra el proletariado. Esto tenemos que decirlo, se da tanto en el sector de la producción como en el sector de los servicios, en donde se quiere aumentar la productividad como condición para generar mejores condiciones para el capital. Y para eso lo que necesitan es quebrar políticamente al proletariado, es quebrar su voluntad de lucha, quebrar su voluntad de demanda, de reivindicación, y ahí todos los partidos del sistema están totalmente de acuerdo, y no solamente los partidos, sino inclusive los sindicatos están aportando a que ese objetivo político que la burguesía quiere llevar adelante sea posible. En eso ninguno pone en cuestionamiento nada. Se puede hablar de que si la economía tiene fecha de vencimiento el plan, de que si hay mayor consumo o menor consumo, todo lo que ya sabemos que son los efectos de este plan de ajuste. Pero en lo que es el ataque político al proletariado que se ha dado en toda esta etapa, todos coinciden en que los convenios colectivos de trabajo son antiguos, en que hay que modernizar las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Y aún más, tanto es así que la burguesía, las empresas, el gobierno ya muestran una conducta unificada hasta en evadir hasta sus propias leyes. Nos referimos, por ejemplo, a que ya ni siquiera acatan las conciliaciones obligatorias. Lo que antes era que se daba en ejemplos por ahí muy particulares, hoy es una conducta de toda la clase en el poder, el de ir hasta en contra de su propia legalidad. Los ministerios de trabajo, tanto a nivel nacional como en las provincias, dictan conciliaciones obligatorias que las empresas no respetan, no acatan. Hay ejemplos concretísimos en estas semanas. En la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud no se ha presentado a las 2 conciliaciones que llamó el Ministerio de Trabajo por el conflicto en el Garrahan. En las empresas SECO de energía, Georgalos y Molinos de la alimentación ha habido despidos. En Molinos la empresa amenaza con imponer rebajas salariales para poder seguir produciendo, según ellos, si no se tendrían que ir o tendrían que cerrar la empresa, el chantaje de siempre, y tampoco respetan las conciliaciones obligatorias. Es decir, que el ataque político al proletariado, al pueblo trabajador, a la clase obrera en particular, se está dando en todos los planos. De vuelta, tenemos que tomar conciencia de que el poder económico, el poder político de la burguesía, lo que quiere es quebrar la resistencia y la voluntad de lucha del proletariado. Entonces, esta es la pelea de fondo que nos está planteando la clase en el poder. Además de la pelea por la vida que nos está planteando todos los días, producto justamente de todas estas medidas que se dan en el campo de la economía. Allí Milei, el PJ, el PRO, la UCR, los sindicatos, las cámaras empresariales, todos están de acuerdo en llevar adelante ese plan. Pueden tener diferencias en cómo llevarlo adelante, en la intensidad si queremos, pero todos están de acuerdo en que hay que modernizar las relaciones laborales, como es el nuevo rezo de la burguesía en la Argentina. Lo que está claro es, como se viene haciendo, es que la resistencia y el enfrentamiento se tiene que dar
con nuestras propias herramientas, con nuestras propias organizaciones. No podemos mirar para arriba esperando que alguien venga a representar nuestros intereses como clase trabajadora. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia los costados, con nuestros compañeros y compañeras con los que todos los días trabajamos, con los que todos los días somos los generadores de la riqueza que luego se apropia la burguesía. Tenemos que tener nuestro propio plan de enfrentamiento a esas políticas que no pueden ser seguir en el juego de las instituciones de la burguesía, de las instituciones de esta democracia burguesa. Porque, como lo decíamos antes, ya los ministerios de trabajo terminan estando pintados y las empresas hacen y deshacen a su antojo. Nuestra posición sigue siendo seguir enfrentando este plan desde la independencia política de clase, con nuestras propias organizaciones que vayamos construyendo al calor del enfrentamiento y teniendo claro que si no enfrentamos, el ataque va a ser cada vez más furibundo y más cruel contra nuestras condiciones de vida y de trabajo. Allí está el problema central de la lucha política que hoy el proletariado y el pueblo tiene que llevar adelante.